Este televisor es el que tenemos en casa de hace más de 10 años, sin ninguna avería en todo ese tiempo y eso que le metemos mucha caña. Una noche viéndolo, de pronto se apagó y empezó a parpadear el LED de standby, hasta el final quedarse encendido fijo en rojo. La desconecté de la red, esperé un poco tiempo y lo volví a conectar. Seguía igual, con el mismo síntoma. Así que si me aburría, ya tenía trabajo para el día siguiente. Antes de que empezara a grabar el vídeo, ya había desmontado la tele y comprobado si la main mandaba la tensión de Power On de arranque a la fuente. La main mandaba la tensión de arranque perfectamente, por lo que la main quedaba descartada y el problema estaba en la fuente de alimentación. La placa de la fuente está perfecta después de 10 años, sin nada aparentemente quemado ni con señales de recalentamiento. Este televisor monta 16 tiras LED para la retroiluminación de la pantalla. Toda esta zona es la encargada de ello. En esta zona de la placa está serigrafiado los voltajes que tiene que haber en el conector inferior. Nos indica en qué terminal estaría el voltaje de Power On que manda el micro, lo mismo que las tensiones que tiene que sacar la fuente si ésta estuviese funcionando normalmente. Me indica que trabajando normalmente tiene que haber 3 tensiones, 3,5 voltios, 12 y 24 voltios. Solo está presente el voltaje de 3,5 voltios que es el voltaje que alimenta el micro. Este voltaje nos lo tiene que devolver el micro por el terminal Power On para que arranque la fuente. El micro devuelve los 3,5 voltios, pero la fuente no arranca. Esto nos indica que la main está bien y que el problema está en la fuente de alimentación. Y como la fuente no arranca, pues nos faltan los voltajes de 12 y 24 voltios para el normalmente funcionamiento del televisor. Para engañar a la fuente y que ésta crea que el micro le está mandando ese voltaje para que arranque, haremos un puente entre el terminal de los 3,5 voltios y el terminal de Power On. Y de esta forma ya podremos buscar el problema y reparar la fuente más cómodamente y fuera del resto de los circuitos del televisor. Con el puente ya tenemos el voltaje de 3,5 voltios en el terminal de Power On, pero aún así se puede comprobar que no están presentes los voltajes de 12 y 24 voltios. Normalmente, y antes de empezar con otras comprobaciones más a fondo y como costumbre, suelo comprobar un poco por encima los componentes más factibles de estar en cortocircuito, como pueden ser transistores y diodos, o componentes abiertos como resistencias y fusibles. Estos sonidos de continuidad no es porque haya un corto, es debido a lo que estoy comprobando son diodos dobles y no transistores. Después de comprobar un par de fusibles, algún que otro transistor, varios diodos normales y otros dobles, además de los condensadores de filtro, aparentemente no voy encontrando nada normal. Al llegar a esta zona y comprobar este fusible, lo encuentro que está abierto. Sigo comprobando componentes aledaños a este fusible y encuentro en principio 2 transistores en cortocircuito. Desmontados los 2 transistores de la placa, los compruebo y puedo verificar que los 2 transistores están en cortocircuito. Bueno, pues ya viendo que esto es el problema que tiene el televisor, pediré los transistores y a esperar a ver cuándo llegan. Pasados unos días recibí los transistores. Solo necesitaba 2, pero como no eran muy caros compré 10. Algún día me pueden venir bien el tenerlos por el taller, bien porque se vuelvan a ir en el televisor o para otras reparaciones. Empezaré montándolos sobre el disipador de aluminio. Para ello, primero deposito un poco de pasta térmica en 2 pequeños puntos donde irán instalados los 2 transistores.
Ya con las patillas de los dos transistores dadas la forma que necesaria de cómo tienen que ir instalados, los coloco sobre la pasta térmica y los sujeto con sus correspondientes tornillos. Instalados los dos transistores en el disipador de aluminio, es cuestión de colocarlos en la placa de la fuente de alimentación. También ya tengo preparado el nuevo fusible con unos trozos de cobre rígido, porque me fue imposible quitar los casquillos del fusible anterior que se necesitan para poder soldarlos a la placa. Los nuevos componentes ya mecanizados e instalados en la placa. Antes de instalar la placa de la fuente de alimentación en el televisor, comprobaré que todo esté funcionando y estén presentes los voltajes de 12 y 24 voltios que faltaban. Conecto la placa de la fuente a red. En principio todo parece ir bien. Como se puede ver, ya están presentes los dos voltajes que me faltaban. Solo por último falta instalar la fuente de alimentación en el televisor y si todo funciona perfectamente. Antes de instalar la placa en el televisor, no debo olvidar de quitar el puente que hice para engañar a la fuente. Fuente de alimentación ya instalada en el televisor y conexionada con el resto de placas. Ahora solo falta conectar la televisión a red y ver si todo está bien. De momento todo parece ir bien. Por alguno de los agujeros de la parte trasera de la pantalla se puede ver la iluminación de las tiras LED. Y con esto ya está el televisor reparado y funcionando. Espero que la reparación dure al menos otros 10 años. Y de no ser así, que al menos sea una reparación sencilla y barata como esta.